Entre truenos, rayos y centellas, pociones y tinieblas, estáis a punto de internaros en la lumbre de Aquelarre Plus. ¿Os gustan los sacrificios? A lo largo de la historia, las piedras preciosas han estado muy presentes en la vida del ser humano, pero además también a lo largo de los siglos con personajes influyentes como la realeza, las actrices, actores y un sinfín de personalidades enamoradas de diamantes, ópalos o esmeraldas, entre otros. Pero detrás de dichas se esconden en ocasiones grandes misterios, secretos y sobre todo desgracias que cambiaron su vida por siempre. Es por ello que hemos traído a Aquelarre un nuevo sacrificio, el cual ya está atadito de pies y manos y bajo tortura acabará contándonos todo aquello que conoce sobre joyas malditas. Él es Fernando Gómez, escritor, conferenciante, ganador de diversos premios, colaborador de diferentes medios de comunicación. Bienvenido a Aquelarre, Bosti. Fernando, un placer tenerte aquí. Pues un placer, pero un placer hasta que me ates, sí, porque después ya no sé lo que puedo hacer, no podré huir por ningún lado. No, ya ahora ya, desde este mismo preciso momento ya no tienes salvación, estás completamente siendo nuestro sacrificio. Pues estoy condenado a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y es que nuestra sed de conocimiento a veces es lo que tiene. Oye, Fernando, ¿qué tema más interesante nos has traído hoy a la hoguera de Aquelarre? Pero el ser humano siempre ha estado interesado por las piedras. Antes, fuera de cámaras, estábamos hablando que en general las piedras, todas las rocas, las piedras que nos rodean al ser humano siempre incluso las ha idolatrado. ¿Verdad? Que estamos bajo la influencia de todo tipo de piedras. Sabemos eso, sabemos que nos van a sobrevivir, sabemos que tienen algún poder tan unido a la tierra que han de tener una serie de cualidades que el ser humano no tiene. O sea, nosotros tendremos alma, la piedra no tiene alma, pero tiene esa serie de particularidades que la hace diferente, que la hace complementaria al ser humano. Y si cuando empezamos a analizarla, pues ¿qué vemos? Pues que el zafiro pues, puede ser un antídoto para los venenos, la esmeralda puede adivinar profecías, y el heliotropo, por ejemplo, convertía en invisibilidad. Muchas de ellas son mentiras que han ido pasando a través de los años, pero que tenían una serie de fundamentos. Pero la piedra, sea del tipo que sea, siempre ha tenido una serie de connotaciones. Yo cuando iba a un pueblo de Burgos, de donde era mi padre, pues recogíamos una piedra que es hexagonal, que es la piedra de Santa Casilda, que se comentaba de que tenía esos poderes para la circulación, para que te transmitiera ese poder que por otros lados no tenías. Entonces, pero de siempre y en todas las culturas, pues ha estado esas piedras presentes dentro de nuestra vida cotidiana. Muy interesante, la verdad, porque a veces es eso, que no necesitamos que sea una joya para fijarnos en una piedra. Bueno, todo el mundo alguna vez se ha encontrado a lo mejor un fósil, ¿verdad?, que también lo ha hecho, y a modo de talismán, ¿no?, en forma de caracol, de trilobite, ¿no? Exacto, y se han guardado y se han conservado, e incluso algunos han pasado de padres a hijos. Pero es que ya tampoco en piedras excesivas, en tanta cosa nos puede dar una comunicación. Me acuerdo que vi hace tiempo un a fondo del programa de radio y televisión que hacía Soler Serrano, que entrevistaban a Camilo José Cela. A Camilo José Cela, su padre le entregó una castaña, y esa castaña la llevó durante toda su vida. Se le cayó, se le rompió y puso una corona de oro a su alrededor para que no se moviera. Siempre son esos objetos en los cuales les damos ese valor. Y aparte del valor que puede tener en particular una joya, pues tiene el valor dinerario que le da una aportación. Y por eso cuando vayamos viendo, a medida que vaya avanzando, vamos viendo las joyas malditas de las que vamos a hablar, están muy unidas pues a eso, a la realeza, a personas que le podían permitir el lujo de tenerlas, cosa que los de otro tipo de clase social pues se buscaban otras alternativas a esas piedras. Claro, mira, antes de que entremos en profundidad en materia sobre el tema, recuerdo pues en el monte mismo, en mi pueblo, muchas veces la erosión del agua, del viento, hace que en una pequeña
pequeña piedra se produzca un agujero. Esas piedras que te encuentras en el monte, que tienen el agujerito, que no está hecho por la mano del hombre, sino por la propia naturaleza, se les llama piedra de las brujas. No sé si tenías constancia de ello, pero es muy curioso porque también me las he encontrado en alguna playa del delta del Ebro y son súper curiosas porque tienen un círculo, un agujero tan perfecto que parece que han sido las brujas las que lo hicieron, y la verdad que mucha gente las tiene como un talismán y se les llama de esta manera. Pues fíjate que estamos hablando de una piedra común, ¿no? Sí, pero ¿cuántos años ha necesitado para hacer ese agujero? ¿Qué vida ha llevado esa piedra? Claro. Hay tantas cosas, tanta pregunta y tanto unido al pasado del ser humano que las hace, por eso, más entrañables. No, y al final, para mucha gente se convierte, pues como, mira, Camilo José Cela, como en un talismán, algo importante que ha pasado y que ha sido alguien importante quien te la ha proporcionado. Y además que casi todo el mundo necesitamos un talismán, ¿no? Siempre tenemos una cosa que nos hace sentir pues mejor que cuando la llevamos. Ahora nos está pasando con un talismán estúpido que es el móvil. Ahora nos dejamos el móvil en casa y estamos preocupados, ya nos existe la tensión. Hemos convertido el móvil casi por su no utilidad, porque tampoco te va a llamar nadie importante en el rato que lo has tenido en casa, pero te ha creado esa dependencia. Pues el talismán tiende a ser lo mismo, una cosa que consideras tú que te da esa vitalidad, que te da ese saber luchar contra los elementos, y cuando te falta, pues ya no sabes qué hacer, parece que te has quedado desnudo y vas perdiendo todas las batallas que te vas encontrando. Totalmente. Bueno, como hemos mencionado, desde hace siglos el ser humano pues se ha sentido como atraído, ¿no?, por las piedras preciosas sobre todo, pero no únicamente por su belleza, sino por ser consideradas mágicas. Supongo que es por todo esto que estamos hablando ahora. Sí, no se aparta de nada de lo que hemos pensado después o de lo que hemos dicho, sino que después ha habido una serie de acontecimientos que han ido engrandeciendo ese misterio, ese enigma, esas maldiciones que parece que se han unido a según qué joyas. Entonces, claro. Son muchos las joyas, los minerales, las piedras que si lo miramos bajo un prisma esotérico, muchos son símbolos pues de protección o siguen utilizándose como rituales de antaño, que eso es lo que podríamos decir hasta ahora mismo. Pero vamos a entrar ya de lleno en el mundo de las joyas, y hay algo... Claro, es que no son joyas normales. Es que aquí estamos hablando de talismanes, de que el hombre pues lleva una piedra que le ha regalado su padre y que cree que le puede traer buena suerte. Pero es que esas, como tampoco podemos seguir la línea de lo que pasa después de esa herencia a la siguiente, por eso no sabemos si son malditas o benditas. Claro. Entonces, en estas otras, en las que vamos a comentar ahora, pues hay una especie de cronología más o menos cierta, más o menos inventada en algunos casos, pero que hay una serie de datos. Y para convertir una cosa en real, ¿qué hay que hacer? Pues meterla dentro de la historia. Hay un libro maravilloso de Perucho, que es Historias Naturales, que es la unificación de las cosas reales con las ficticias. Entonces la gente decía, bueno, pero ese libro, ¿por qué puede gustar y puede ser tan bueno? Pues por ese mismo motivo, porque lo irreal lo está metiendo con lo real. Es un libro de vampiros, uno de los pocos libros de vampiros que están escritos en castellano, y va creando toda la historia en relación a eso, en relación a que estamos contando una historia en un tiempo determinado, en unos años determinados, unas personas determinadas que han existido, con una serie de sucesos que no han existido. Entonces ahí se camuflan. Veremos en las joyas que pasa 3/4 de lo mismo. Veremos momentos en los cuales tendré que decir que se achaca la muerte de una persona o la desgracia de una persona cuando era imposible, porque en ese tiempo histórico no estaba. Pero como lleva ese soporte histórico detrás tan fuerte, hace que nos creamos todo, hasta las mentiras. Qué curioso. Pues algo que ha llamado mucho la atención, y sobre todo cuando leímos tu libro, que precisamente lo tenemos aquí, ¿verdad? Joyas enigmáticas y malditas. Antes de seguir, vamos a sortear 3 ejemplares de joyas enigmáticas y malditas. Pero, hombre, además, lo importante es que van a tener que hacer algo para lograr conseguir uno de los ejemplares de Fernando Gómez y sus joyas enigmáticas y malditas, y es que tienen que entrar en el canal de YouTube de Aquelarre Bostik y suscribirse, y de Roman Polanski, y
también tienen que darle a me gusta y comentarnos el programa. Y en la plataforma iVoox también, igual. En la plataforma de Aquelarre, pues darle suscribirse, darle me gusta y comentar este capítulo de Joyas Malditas. ¿Vale? Pues será fantástico. Y le haremos llegar estos ejemplares. Que la gente que vea también que es más que un libro, es un opúsculo, es un libro pequeño, un libro que llegó por encargo de Alfonso Trinidad, que quería hacer una colección, una colección de misterio, y entonces son 78 páginas, pero ahí está condensado, creo, lo que otros libros con 400 no llegan a decir. O lo dicen metiendo demasiada paja. Este es un libro que va muy directo a la historia de la joya. No hay ningún tipo de especulación, no hago ningún juego filosófico intelectual para que la gente esté más rato enganchado, no, sino que son una serie de datos, lógicamente también no novelados, pero hechos de una manera literaria, en la cual voy contando la trayectoria de 5 joyas y por qué están encuadradas dentro de que son joyas malditas. Claro, interesantísimo, y además nos conocemos desde el año 2012, Fernando, que se dice bien pronto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y desde que nos conocemos, pues he podido ver obras literarias tuyas que han nacido, como La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, el último sobre manicomios. Sí, exacto. El mundo a través de sus cárceles. Y el de Viaje al centro de los manicomios. Son una trilogía de los 15 libros que ahora tengo, que se pueden conseguir. Que tengo otros tuyos también. Sí. Tengo el de La vampira del Raval también. Sí, exacto, el primero que escribí, que era el del misterio de la calle Poniente. Y luego creo que tengo uno del vampiro de Cartagena también. El vampiro de Cartagena también. Sí, que tengo muchos libros tuyos. He hecho un poquito de mentira cuando he dicho que casi no se había escrito novela de vampiros en España. No la comparo, lógicamente, con Perucho, pero es una de las pocas novelas que hay de vampiros en España, que se ha convertido, y ya están haciendo una ruta dentro de Cartagena con el libro. Entonces, pues fíjate, es que desde aquí lo recomendamos todo. Yo recomiendo todos tus libros porque de verdad que atrapan. No solamente son históricos, sino que creas un ambiente propicio para el lector. Hay una cosa clara para el que escribe y después para el que lo lee, que es primero, no se puede permitir un lujo de aburrir. Si aburres y a la página 15 ya no tienen ganas de seguir, más vale que lo dejes, que te pongas en otro proyecto, porque no puede ser. Una persona, hoy en día, tal como están los libros, al precio que están, no le puedes engañar. Le puedes engañar y decir, bueno, te voy a meter una cosa, te vas a aburrir, te voy a hacer unas expectativas, sino que después lo disfrutes. Porque es que incluso hasta los libros en ebook están caros. Entonces, sí, totalmente. Pues entiendo a veces la piratería, porque es que parece que no queda otra alternativa según que personas que además les gusta leer mucho, porque si te gusta leer mucho, al mes caen varios libros. Totalmente. Pues como bien decía, cuando estaba hojeando tu libro, pues el origen etimológico de la palabra, pues diamante, que ya es algo que todo el mundo lo tiene muy interiorizado, ¿no? Un diamante, qué cosa más bonita, pero claro. Sí, bueno, viene del griego, de la palabra adamas, que además pues es invencible. Claro. Todo lo que viene con invencible, irrompible. Y es verdad, es curioso porque el diamante, el único que le puede vencer al diamante es un propio diamante. ¿Con qué se corta el diamante? Con otro diamante, porque no hay ningún otro medio. Ahora con medios artificiales sí que se consigue alguna cosa más, pero no se puede hacer nada con el diamante. El diamante se vence solo él, y los cortes los hacen con él. Entonces, o sea, yo me lo he tomado como aparte, como algo muy simbólico, ¿no? Diamante, que significa invencible, es como que te da como mucho más poder, o por lo menos para mí va todavía pues englobado en lo que venimos hablando de la magia de estos elementos. Parece mentira, ¿no? Sí. Es mágico, el diamante es mágico. ¿Por qué? Por ese tipo de cualidades y por su claridad, por su transparencia, por tantas cosas, y porque, como iremos viendo después, todo lo que ha conllevado históricamente. Todos lo querían, todos quieren un diamante. Todos los tronos en sus coronas han llevado incrustado el diamante. Era una de esas cosas que era
un símbolo de poder, era un distintivo de yo estoy por encima tuyo porque tengo esto. Todo el mundo deseaba pues encontrar una mina, lógicamente está sobrevalorado en los precios, si se hiciera el precio real, porque hay muchísimos diamantes, tampoco sería lo que se paga hoy en día por ellos, pero es que encontrarte los diamantes que vamos a hablar de unos tamaños como los que son, que tienen alguno no forma de huevo, pero de un tamaño bastante importante, que dices, bueno, es que eso no se da. Y es esa diferencia hacia el resto, hacia lo que la gente ha visto, lo que sigue atrayendo más. Parece que dice, bueno, el que está en el trono quiere tenerlo más grande y lo defenderá para que nadie se lo quite, como pasan algunas etnias hoy en día, en las cuales el que tiene, sobre todo esas etnias que les gusta mucho el oro, el que tiene la cosa de oro más grande, pues les parece como si fuera el jefe del clan o del grupo de los que hay. Entonces el diamante era ese distintivo que pasaba de padres a hijos y pasaba de linaje en linaje, y parece que si lo perdían, acababan perdiendo ese poder que habían tenido. Claro, iba muy ligado, ¿no? Siempre por eso, no sé, es muy, muy curioso. Y hablando de diamantes, si te parece, pues nos vamos a detener en uno muy concreto, como es el diamante Job, y aquí, pues el misterio todavía se hace más patente, si cabe, claro, ya que estamos ante lo que podríamos catalogar como la piedra preciosa más maldita de todos los tiempos. Sí, además la que más fama lleva es ella, es esta. Porque se dice que es la que más muertos o personas fallecidas ha provocado, directa o indirectamente. Sí, que estén censados 20 personas que la han poseído, han fallecido en situaciones extrañas. No fallecer, van a fallecer todos, pero en situaciones extrañas, con ruinas y demás. Entonces, si te parece, vamos a hacer un pequeño itinerario de su vida y obra y milagros de este. Este aparece pues, en el siglo XVII, hacia 1668, que Jean-Baptiste Tavernier ha estado en la India y vuelve con un montón de joyas, entre ellas una joya que dice, un diamante que dicen que han cogido de la diosa Sita, de un templo, la han cogido y hay alguien que comenta que le ha hecho una maldición, a ese diamante. Entonces, ¿qué hace Tavernier? Tavernier llega a París. ¿Quién le puede comprar las joyas? El que más afición tenía pues era Luis XIV. Se la presenta a Luis XIV. Luis XIV se la compra y ya Tavernier se va. Parece que se ha librado de una gorda quitándose el diamante, pero no, él se va, pero se va arruinado de todo lo que le ha llegado. Enseguida le ha desaparecido, se ha perdido, se lo ha gastado. Entonces acaba en Moscú, en una calle de Moscú, en la cual es devorado por unos perros. Madre mía. Entonces, ¿qué casualidad? Posiblemente. Pues sí. ¿Causalidad? Mucha casualidad. ¿Qué hace? Es de 115 quilates, es el diamante, que está muy bien, es un peso bastante importante, bastante grande. Y Luis XIV, como era habitual, mandó tallarlo y se quedó reducido a 67, con sus formas geométricas. Y un día se lo coge una persona que es Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet es detenido porque había hecho un desfalco, se le echan las culpas al pobre Diamant Job, cuando es mentira, porque Nicolas Fouquet estuvo mucho antes en la cárcel, antes de que llegara el diamante a París o a la corte de Luis XIV. Sí. Pero Luis XIV sí que hace, se lo da a Madame de Montespan. Madame de Montespan pues, es la cortesana, la mujer a la cual el rey pues, tiene bajo su protección, y a partir de ahí esa mujer empieza... El descalabro, como solemos decir en aquel exacto, ¿no? Incluso acaba perdiendo el papel de la favorita del rey por Madame de Fontanges, que es la nueva favorita del rey. Ella queda arruinada, apartada de todo. Ya hemos visto un par de ellos que directa o indirectamente han sido afectados por esto. Sí. ¿Qué pasa a Luis XV? Que Luis XV le pasa de que como no le gustan las joyas, no hace nada con ella y no le ocurre nada, la tiene ahí apartada como el que tiene... No le hace caso. Exactamente. El problema es que la lleves tú encima y le tengas un aprecio, pero si no la tienes ahí... Claro, si no le haces nada, entonces, ¿qué pasa? Hemos pasado ya a Luis XIV, Luis XV, ¿quién por lógica le corresponde? Luis XVI. Ajá. Sabemos que le ocurre a Luis XVI. Luis XVI se la da a María Antonieta y todo, lo que conllevó. María Antonieta tiene también
dentro de las joyas malditas, habla del collar de María Antonieta, que también fue otro de los que afectaron a esa serie de cosas. Tiene que ver el diamante. El diamante sería muy extenso contarlo porque estuvo complicado con el obispo de Rouen, de Rohan. El obispo de Rohan, para querer ser amigo de la corte y amigo de María Antonieta, pues hace todo lo posible para hacer un diamante que pueda regalarle a ella. Entonces ahí la gente, viendo el hambre que estaba pasando y cómo se iban gastando y las joyas que tenían, fue también un desencadenante más de que el pueblo no estuviera contento. Que ahí había un pozo de realidad, ¿no? Claro, es que si la gente se está muriendo de hambre y la otra no hace más que comprarse joyas o el otro, pues claro. Exacto, ese pozo, eso hace pues, un caldo de cultivo perfecto para que acabes como acabaste. Exacto, entonces le cortan la cabeza y ¿qué pasa? Ese diamante no se queda en París, ese diamante aparece después de la Revolución en Londres. Alguien la ha cogido, alguien la ha llevado a Londres y ahí está. Entonces ahí está en casa de un joyero holandés, de William G. Falls. William Falls lo tiene, le gusta, teóricamente no le está pasando nada, pero su hijo Hendrik tiene deudas. ¿Qué hace el hijo Hendrik? El hijo le coge, le roba al padre el diamante y lo vende. El padre, lógicamente, es un hijo traceso, le entran las depresiones, le entran, no sé, las preguntas convenientes y se acaba suicidando. Se acaba suicidando. Madre mía. ¿No habrás traído un diamante Job? No te regalaré ninguno. Menos mal, Fernando, menos mal. Claro, es que si nos paramos a pensar, claro que hay una maldición, pero una maldición propiciada por los actos de los humanos. Claro, tú que confías en un hijo, que lo tienes como con mucho cariño, te traiciona porque es una traición, ¿no? Sí. En toda regla, pues evidentemente es más fácil que tengas una depresión, que caigas en un pozo por culpa de los actos de tu hijo. Y entonces el Hendrik, el hijo, pues lo vende a otro joyero, a Dollier, y que también le pasa, pero es que Hendrik, el hijo de Falls, el que ha robado a su padre, se suicida. También se suicida. Con las depresiones que ha tenido, al ver lo que le ha hecho al padre, pues el hijo... Pero es que son una creación de cosas posiblemente lógicas que pueden hacerse. Es una concatenación evidente de Supongo que ya empiezan a olérselo, entonces esta persona a la que se lo ha vendido rápidamente se lo quita, se lo pasa a otra persona, pero que también se arruina, a Eliasson. Y estos nombres ya empiezan a no parecer importantes porque no lo tienen, van dentro de una continuidad, de estos 20, una continuidad. Entonces llega a manos de Francilión, ¿qué hace? Se lo ofrece a Jorge IV de Inglaterra. Vuelve otra vez a manos reales. Claro, los únicos que podían pagarlo, entonces era fácil que volviera allí. ¿Qué hace Jorge IV? Jorge IV no cree en la maldición, mira que se lo han comentado de la cantidad de gente que ha muerto, y hace que lo incrusten en la corona, le incrusten el diamante. Acabó loco, lógicamente, con un diamante allí al lado de su cabeza, con las radiaciones que podía dar aquello, seguramente, pues acabó loco. Entonces, pierde la razón. Menudo carrerón, ¿eh? Y entonces llega a... hasta ese momento se ha llamado el diamante azul, por su color azulado, y en ese momento llega a manos de Henry Philip Hope. Enrique Felipe Hope lo coge, no se asusta, dice, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto, esto no puede continuar, este diamante haciendo sus diabluras, y monta unas sesiones de exorcismos con rosacruces, empiezan a hacer una serie de actos y sanaciones de piedra. Es decir, con el diamante allí para sanarlo, para quitarle esa maldición, ¿no? Exactamente. Se atreve, es el único que se atreve. Y entonces no pasa nada. No pasa nada, que no hace ninguna maldad más el diamante ese. Parece que está todo correcto. El hombre Job es feliz hasta el último día de su muerte, lo sigue teniendo allí, pero vienen los herederos. ¿Y qué pasa, Fernando? Entonces los herederos, pues pasa que Francis Job, porque es curioso, porque llamándose Job significa en inglés esperanza, si no recuerdo mal. Sí, cuando uno dice el Santo Job, cuando estudiábamos, ¿no? El Santo Job, vamos a encomendarnos al Santo Job. No, pues era Job. Este es Job. En inglés es esperanza, entonces, ¿no? Diamante esperanza. Pues le llega a este hombre
tiene mucho dinero, y es que aparte de tener el diamante, tiene mucho dinero. Se ha casado con una actriz bastante importante en aquella época, que es May Joel. Sí. Entonces se ha casado con ella, más o menos teóricamente son felices, pero empiezan a dilapidar fortuna. Cuando lo tienen ese diamante, empiezan a ir por un sitio o por otro, empiezan a gastar, que lo hubieran gastado seguramente sin el diamante, pero se encadena con todo esto, se separan, él está arruinado. Ella, ¿qué hace? Ella resulta que coge y decide hacer una serie de 12 películas sobre la maldición del diamante, sí. Son 12 películas de los años 20 que son las primeras intervenciones que hace Boris Karloff, que hace, que hace el papel de la persona que echa la maldición, del monje hindú que hace la maldición, pero es que la maldición parece que la lleva a May. La May Joel, es la actriz la que lleva la maldición, y acabó esta mujer que había tenido todo, acabó malvendiendo el diamante, se lo quedó el marido de nuevo, ¿sí? y ella acabó haciendo de fregona, teniéndose una mujer que ha tenido todo, que ha sido una actriz importantísima, que si miran las fotos tenía mucha belleza, pues se acaba totalmente sin la carrera, porque fue un fracaso la película La maldición del diamante Hope, y entonces a partir de ahí pues sigue pasando, lo vende el Francis Hope, se sigue, ya no quiere más saber de él, entonces pasa por una serie de personas y llega a la tercera o cuarta persona, lleva a un tal Iván Kanitovsky. Este era un príncipe ruso que vivía del lujo en París. Tenía una amante que era bailarina en el Folies Bergère, ella bailaba en el Folies Bergère con el diamante, lo mostraba allí, y un día, mientras ella está en escena, subió el marido, porque el Kanitovsky, el príncipe, era el amante, el marido subió al escenario y la mató en el escenario cuando ella llevaba el diamante. Madre mía, madre mía, Fernando. Vamos matando aquí. Yo ya sé, claro, mi poder adquisitivo creo que no está a la altura del diamante. Pues mira lo que te has salvado. Sí, pero vamos, que si alguien quiere acabar con la vida de alguien, solo tiene que regalarle el diamante. El príncipe Hope, pues lógica, el príncipe Kanitovsky, ¿qué le pasó? Lógicamente fue asesinado por la Revolución Rusa, fue a Rusia y lo mataron, un grupo anarquista. El siguiente es un griego, Simón Montarides, que también fallece. Un día va en el carro en una diligencia con su mujer y su hija, que tenían el diamante, cayeron, volcó la diligencia y murieron tanto la mujer como... Aquí nadie se daba por aludido. Nadie. En absoluto, nadie. Podía más el poder que desprendía el diamante. Exacto. Y después va un sultán, a Abdul Hamid II, ¿sí?, que lo compra, pero también las desgracias le pasan. Su mujer, a la favorita que se lo da, muere apuñalada, o sea que... Y llegamos casi a los últimos personajes, que eran una pareja de recién casados, que Evelyn Watts y el Ned McLean. Estos eran multimillonarios de los Estados Unidos, eran propietarios de la familia de él, del Washington Post, iban a París. Ella era muy amiga, le gustaban muchísimo las joyas, y Pierre Cartier sabía de que le gustaban las joyas, porque le había hecho unas ventas muy importantes. Entonces se acercó allí diciendo que tenía ese diamante. Al primero no dicen que no, que han oído algo, pero que no le interesan la joya. Pero en una segunda vez que Cartier va a Nueva York, se lleva a Cartier no le pasó nada, lo lleva a Estados Unidos, ella ya dice que sí, bueno, que perfecto, que sí, que se lo quedan. Pero es un caso, fíjate, eso sí que está documentado, porque hay un certificado en la casa Cartier sobre el contrato que se firmó. Lo compraron por $180.000 y en el contrato había una cláusula en la que ponía de que si moría, mientras estuviera ese diamante con ellos, si moría algunas circunstancias extrañas, le sería devuelto el dinero y a la persona que quedase viva pues tendrían una gratificación, le pagarían como una especie de seguro. O sea, eso está censado o documentado de que había que podía traer la mala suerte, porque si no, ¿cómo va a firmar Cartier un papel así? Una persona tan seria como eso. Claro, o sea, claro, es que después, si echamos la vista atrás de todo el largo historial que tenía el diamante en sí, al final yo creo que se curó en salud. Sí, pero solo duraba 18 meses
Esa cláusula de la... cláusula. Y entonces, ella seguía sin querer, la gente le escribía diciendo de que tuviera cuidado con esa joya que traía la mala suerte, y realmente la trajo porque su hijo de 9 años, pues como tenían miedo a que fueran secuestrados, tenían en casa muy guardados, en los jardines muy guardados, pero un día, estando el niño fuera de casa, pues un coche dio marcha atrás y lo mató, un coche de ellos mismos. Madre mía. La hija murió de sobredosis y después tanto el marido como... Pero es que aún así Evelyn Wash no se lo creía, entonces hacía fiestas y ponía el diamante en un... Esto fue anterior a que ellos murieran. Sí. Le ponía un dogo a un perro, le ponía en un collar, le hizo un collar especial para que llevara el diamante. Y entonces cuando ahí le escribieron de que ojo y demás. Y pasó después estas desgracias que te he comentado. El marido se fue con otra mujer, se dilapidaron todo el dinero. ¿Y ella qué hace? Ella coge... Esto es horroroso. Lo metió en una caja de seguridad de un banco y lo dejó allí para que no fuera abierto hasta que ella hubiera muerto. Que los herederos ya hicieran lo que les dé la gana. Sí. Entonces... Los herederos, ¿qué hicieron al final? Pues dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pagaremos las deudas con esto, con las deudas que les habían quedado, con el diamante, y así nos lo quitamos encima. Entonces lo que hizo un famoso joyero que hacía unas plumas maravillosas, que es Harry Winson, en 1958, pero este hombre lo tuvo 11 años, algo debió ver cuando dijo, no, lo voy a regalar al Museo Smithsonian de Historia Natural de Washington. Entonces... Algo yo creo que se barruntaba para que el hijo lo voy a donar. Pero es curioso porque no quiso hacer propaganda, no quiso que nadie se enterara de que lo entregaba, lo llevó allí, lo mandó por correo para que nadie le viera salir de su casa con algún paquete extraño, lo envolvió en papel de estraza y lo mandó allí. Entonces ahí es donde actualmente está en el Museo Smithsonian, la gente lo puede visitar, por suerte está con unas medidas de seguridad muy importantes, ha salido alguna vez pero muy vigilado, pero está con una medida de seguridad que nadie se puede acercar y tiene pues esa iridiscencia de ese diamante que tiene la particularidad de que retiene mucho más la luz en el interior. Han hecho pruebas con luces infrarrojas y entonces la han dejado, cuando han apagado la luz han visto que continuaba todavía ese color rojo durante unos minutos. Qué curioso, ¿eh? Ahí mantenido. Claro, porque esos científicos que dijeron, pues vamos a hacer unas pruebas, claro, la pregunta es, vamos a hacer una prueba, a ver cómo es por dentro y qué irradia este diamante, pero para saber si realmente tiene algún componente que lo hace maldito o simplemente, no sé, era la curiosidad de saber más sobre él. Sí, claro, eran esas pruebas que se le hacen, pero es que es curioso porque este tiene un primo hermano, sí, que es el famoso diamante Koh-i-Noor. El Koh-i-Noor es famosísimo. ¿Por qué digo es primo hermano? Porque sacaron de la misma mina. En la mina de Koyur, de Koyur, pues lo sacaron de esa misma mina, está más o menos la misma historia, y es uno que también, a medida del paso de los años, también ha llevado la desgracia a las personas, con una salvedad, que cuando encuentran, que ya lo decían desde la antigüedad, de que solo podía ser poseedora una mujer, que a una mujer nunca le pasaría nada. Anda. Entonces durante toda su vida fue pasando pues de mano en mano y muriendo las personas, hasta que al final el Imperio Británico, como estaba allí, decidieron de que la única persona era la reina de Inglaterra, que era una mujer y que no le iba a pasar nada. Entonces el Koh-i-Noor pues está en la Torre de Londres, con las joyas de la corona, y no pasó nada desde que se lo llevaron a él. Sí que tuvo una mala travesía cuando lo llevaban de la India, de Bombay a Londres, una travesía que pensaban que iban a morir todos, que como en el libro Drácula, como si se hubiera tomado el timón, pues pasó más o menos lo mismo. Wow. Pues ese es su primo hermano para mí, que es el Koh-i-Noor. Qué curioso, totalmente. Bueno, pues siguiendo por nuestro recorrido, nuestro periplo, por estas joyas malditas, hay otras que también pues, dicen que emiten mala suerte, en este caso el ópalo.
Sí. Y dícese que incluso Marco Antonio quiso regalárselo a la mismísima Cleopatra. Madre mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final no se lo regaló. No, el ópalo se lleva detrás toda una leyenda, sobre todo es la leyenda más cercana a la española, que es el ópalo maldito de los Borbones. Los Borbones, Sí. pues, ¿qué ocurre? De que Alfonso XII, no quiero recordar mal, porque hace tantos años Sí. que escribí, Alfonso XII, pues salía con la condesa de Castiglioni, que al Sí. final casi acabó la condesa de Castiglioni viéndola casi en Tintín. En Tintín hay un personaje que se llama la condesa de Se Castiglioni. basaron en ella. Puede ser, pero el nombre sí. El nombre sí. Entonces, ¿qué pasó? Se dice que hizo un maleficio, porque él la deja, era su favorita, la deja para casarse. Entonces, ¿qué hace la condesa Castiglioni? Le echa una serie de maldiciones al ópalo, Sí. y entonces, a partir de ahí, dentro de la familia real española, empezaron a morir gente. Pero son enfermedades siempre relacionadas, que posiblemente igual tenía alguna especie de virus aquella piedra, Sí. porque todas estaban relacionadas como si fueran algún tipo de enfermedad cogida no sé, en lugares de porquería, de suciedad, eran ese tipo de enfermedades. Y eso Claro. pues llevó pues unas 8 o 9 personas que fallecieron. Ahora está el ópalo Sí. en la Almudena, la catedral de la Almudena, está allí escondido, nadie sabe exactamente dónde está. También Sí. son supersticiosos, o sea, no, respecto, entonces, podríamos Yo decir. creo que en todas las culturas y todos los países tenemos nuestra... Una superstición, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, más vale que se habla que sí que está, que nadie sabe exactamente, que posiblemente esté en el manto de una virgen ahí cosido para... Que siga protegiendo a todo Sí. el mundo y no le ocurra absolutamente nada. Pero para que vean nuestros cómplices qué mundo se esconde detrás de las infinidades de joyas que habitan en nuestro planeta. Pero tú me comentabas antes el zafiro púrpura, Sí, que ahí- tampoco se queda atrás. No, tampoco se queda atrás y además es muy mentiroso, porque no es un zafiro, es una amatista. Anda. Eso es lo primero. Pero Fíjate. esto ocurrió hace 4 días. Es que es curioso porque esto en 1970, un conservador del Museo de Historia Natural de Londres, Peter Tandy, ¿qué hace? Tiene tantas piedras ahí sin clasificar que dice, bueno, voy a clasificarlas de una vez. Entonces encuentra una caja. Sí. Encuentra una caja de esos cientos de cosas que tenían de tantos años, la abre, otra caja dentro, así. Como cuando enterraron a Sí. Tutankamón, ¿no? Sí, o las matruscas rusas, ¿Sí? sí. Y lo mismo, va sacando y al final descubre que hay un zafiro. Hay un zafiro, pero rodeado por un anillo de plata, grabados símbolos astrológicos Wow. y unas palabras mágicas unidas a los lados. Sí. También tenía por allí un escarabajo egipcio puesto. Le sorprende eso, pues, esa especie de amuleto, y lee un papel, pero es que no lo firma un papel cualquiera, lo firma Edward Heron Allen. Edward Heron Allen es una persona de las más inteligentes, ha sido de las más inteligentes en Gran Bretaña o en Inglaterra, y entonces él se queda parado de que esa persona le haya detenido y le haya dejado allí con todos esos símbolos, Sí. y empieza a leer. Sí, madre mía. Lo que ha dejado escrito, ha puesto triplemente maldita y teñida con la sangre y el deshonor de todos los que la han poseído. Madre mía. Entonces, esto vendría mucho más atrás, pero también llega en un papel, al lado pone, cualquiera que abra las cajas leerá esta advertencia y después hará con la gema lo que considere oportuno. Mi consejo es que la arroje al agua, al mar, que la arroje al mar. Eso es lo que se encuentra este señor. Entonces Sí. empieza a indagar, descubre lo típico que se descubre en estos casos, de que durante la guerra con los hindús, en 1857, un general Ferris pues, le ha recogido la joya, se la ha llevado, trayéndole ya mala suerte, y este hombre pues cogió pues con problemas tanto financieros como de salud. Lo mismo que había hecho el diamante, o que hizo el diamante Job, lo estaba haciendo él. Sí. Al final, por unos amigos que le hablan, acaba, supongo que escéptico, porque era un intelectual, Edward Heron Allen, acaba teniendo esa joya. Entonces,
¿qué hace? Pues la va dejando. A un amigo se la deja porque le apetece. Él dice, bueno, cuidado que puede que tenga una maldición, que he oído no sé qué. Nada, el amigo coge, se va y le pasa de todo, de todo. No muere, pero queda muy mal parado de la aventura. Madre mía. Pero es que el Aaron Allen también es tonto porque coge y se lo da a una amiga suya que es cantante. La cantante perdió la voz. Volvió otra vez a él. Entonces ya se empieza a dar cuenta de que aquí falla algo, aquí, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué hace? Tal como ha escrito en la carta allí, coge y lo tira al canal. Al Regent's Canal. Es el que cruza Londres. Sí. Ya se olvida, dice, bueno, ya lo he echado, ya. Madre mía, que esto tiene pinta que la historia no va a acabar aquí en el canal. No, porque resulta de que unos meses después llama un señor a su puerta y le lleva el ópalo, que dice que se la ha encontrado en el canal. Y que sabe que era suyo. Sí, porque como la prensa había dicho, había hablado de ese zafiro, perdona, sí, de ese zafiro, pues le había dicho, bueno, se lo traigo y se lo doy ya. Vamos, que no había manera de librarse exactamente. del zafiro. No, y entonces pues él lo coge porque no hay forma de librarse. Lo coge. Sí, y entonces ve que entonces él coge miedo porque su mujer está embarazada y que la hija que vaya a nacer le vaya a ocurrir algo. Entonces cuando él coge y la mete en esas 7 cajas, coge todos los amuletos posibles, los mete y los manda al de Historia Natural, al Museo de Historia Natural. Otro que lo manda a un museo. Sí. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sí, pero ahí del museo también es travieso ¿Ah, sí? Sí. ¿No? Aquí ya no mata más, ya no mata más, pero en el 2004 hay una sociedad que se llama Edward Elon Allen, dedicada a él. Entonces, como gran sorpresa, iban a mostrar el zafiro púrpura, que no es tampoco púrpura. Entonces lo van a mostrar cuando él lo lleva, John Whittaker, que es el jefe de que está llevando todo ese negociado. Cae la de Dios, empieza a llover un poco más y los coches, se muere, casi se muere por el susto, y entonces vuelve para casa, no puede llevarlo. Dice, bueno, se queda postergado para una segunda vez. Sí. La segunda vez, ¿qué le pasa al pobre? Pues que tiene una grave infección intestinal, tiene que estar ahí. Y la tercera vez, un tercer intento, un cólico renal. Bueno, entonces, oye, mira, las casualidades no existen, Fernando. Entonces al final lo hicieron, sí, la exposición del zafiro, dentro del museo. No se atrevieron a sacarlo ya, más. Es la clara señal de déjame donde estoy, porque si no... Y entonces ahí es donde se ha quedado, donde sigue, en el Museo de Historia Natural ¿Y de momento? De momento no tenemos noticias. No tenemos noticias. Pero qué curioso, porque estamos hablando, has comentado, año 2004. No estamos hablando del siglo pasado, no hablamos de joyas malditas del siglo pasado, sino de prácticamente el 2000, que todavía dan de qué hablar. Pero es que además hay algunas... de qué hablar, ¿no? Es como algo muy, muy bestial. Está el diamante, el Orlov negro, el diamante Orlov, que tampoco no tenía mucha cosa más, pero fíjate, llegamos más tarde, llegamos al 2006. 2006. El dueño lo compra en las subastas, pero es que un poco antes, en los Oscar, había una actriz, Felicity Huffman, que hacía una serie de... Sí, Mujeres Desesperadas. Vale, pues esta chica... pues le hicieron que se lo podía poner los negros. ¿Y qué hizo? Pues no se lo puso, tuvo miedo. Pues, ¿te puedes creer que Felicity Huffman ha tenido luego muchos problemas con la justicia norteamericana, Fernando? Ah, no sabía. Pues mira, si se hubiera puesto el diamante, se le podía haber atribuido lo que le ocurrió después. Y es que, voy a hablar hipotéticamente, pero se le juzgó en Estados Unidos, porque tú sabes que en Estados Unidos, cuando un adolescente tiene que ingresar en la universidad, pretenden siempre que sea una universidad de prestigio, bien escogida. Por lo visto, y siempre hipotéticamente, no vaya a ser que aquí me juzguen a mí por algo, varias personas influyentes como Felicity Huffman se pagaron dinero para que sus hijos ingresasen en una universidad en concreto, a la cual tenía mucho prestigio. Cuando esto se destapó,
pues a Felicity Huffman le condenó. Pues Tuvo que ir a juicio, la condenaron Pues mira, tía. y perdió muchos papeles en Hollywood y afectando a su carrera profesional, imagino que en la personal. Sí, pues... Así que fíjate que no se lo puso, pero si se lo hubiera puesto le podíamos haber atribuido, o Sí, la sí. gente le hubiera atribuido Sí, esto. sí, tenía fácil. Ahora pues siempre puede decir, pues lo pilló de lado, por eso no tuvo mayor desgracia. Claro, Ya, hombre, claro. que- Esto ya pasó y yo creo que ella ha retomado su vida, pero sí, Sí, fue sí, un no. escándalo a nivel nacional en Estados Unidos. Sí. No sé, ese llevaba esa cara, ya te digo, este fue más reciente, el del Orlov Negro. Sí. Entonces, pues llevaba, porque después de ya el 2006, pues también llevó un poco la ruina a personas. Y ya te digo Bueno, que es el menos... Para mí, el que menos atractivo Sí. tenían junto, de los que salen aquí, Sí. los tres más importantes, para mí el hop es básico. bueno, el Hop se lleva la palma, perdona, Sí, Fernando, sí, claro. No, y además que la está- joya maldita por Y excelencia. además que está bien hilvanada, que fuera verdad o sea mentira, Claro. no vamos a entrar en ese juego ni en No, estas no, no, disquisiciones. en absoluto. Pero que está bien hilvanada, los años se confrontan, hay algún error con algún personaje, como el primero que he comentado, que el cual estaba... fue unos años antes lo que le atribuyen al diamante, o sea que no pudo ser, pero el resto sí que está bastante bien documentado, sobre todo los años finales, los años desde el Washington Post de la Evelyn Walsh, están bastante documentados y bastante cercanos para no... Claro. Para decir, bueno, puede haber algo. ¿Y cuál es para ti la que jamás aconsejarías que nos pusiéramos? A la gente que queremos. Que Ya, no sé. bueno, sí, yo Porque, no sé, el diamante Hop ya, hasta hombre, es la que más sí, muertes bueno, ha pero no te lo llevado. va a regalar nadie, pero hay una... Pero estamos hablando hay- de millones de euros, ¿no? Sí, claro, ahora ya impagables, ahora ya estando en un museo ya su valor se dispara de tal manera que no se podría comprar. Pues yo siempre digo las perlas tienen detrás una especie de maleficio cuando son regaladas un hombre a una mujer en muestra de cariño. Por eso sí hay... Es mala suerte. Sí, sí. Se cobran como una maldición, ¿no? Sí. Entonces, había una novela muy interesante, yo siempre recomiendo que la lean, que es la saga de los Rius, en la cual Mariona Rebull, que es la protagonista, el padre Rius le regala un anillo un collar de perlas, y justo cuando se lo regala es cuando viene el atentado del Liceo y se le rompe el collar. y esa imagen que siempre tenemos todos de las... Es una imagen súper bucólica, ¿no? Sí. Y que es muy recurrente en es un algunas poco- sí. películas. No, y además- Cuando alguien muere o le pasa algo tremendo o es asesinado, el collar se rompe en 1000 trozos Y además y es van significativa. botando, Además ¿verdad? es significativa, es un poco la ruptura del amor. Es una imagen sugerente, pero bueno, que te regalen, ya lo guardarás en una caja fuerte y lo venderás, que le pase la desgracia a otro. Tú no digas que no. Bueno, pues oye, Porque ya sabes que los diamantes son el mejor amigo de una mujer, cantaba... eso dicen. Es que Pero bueno, viendo tu libro y lo que nos explicas de los diamantes... Seleccioné voy a seleccionar por aquí alguna frase que cogí del cine, Sí. que es la famosa de Sacha Gabor, Sí. cuando nunca ha odiado a un hombre lo suficiente como Sí. para devolverle su diamante. Oh. Te voy a devolver yo. Sí, me la ha regalado. Y después está el caso contrario. Lo que se da no se quita, Exacto. ¿eh? En cambio, Henry Kissinger, que era una persona pues más pragmática, decía que no era más que un pedazo de carbón que se ha formado bajo presión. Pero Bueno. ya a Kissinger le conocí. ¿Sí? Sí, en París, en la puerta ¿cuál era? Del Ritz Del Hotel Ritz de Sí, París. sí, sí, sí. ¿Lo conociste? Sí, bueno, lo vi allí con su señora. Y decía que solo o sea, era que un trozo de carbón. la mujer estaría contentísima. Bueno. Y después la frase, la de Marilyn, esa que decíamos, que sale los caballeros prefieren rubias, que Sí. cantaba. Madre mía. Mm. Es que al final y al cabo... Y el libro lo empiezo pues con la fascinación, y hay una escena de fascinación que es encantadora, que es la de Desayuno con diamantes o Desayuno en Tiffany's, o como la Sí. queramos llamar,
de la Audrey Hepburn, gran claro, Audrey con su Hepburn. vestido largo de Givenchy Sí. frente al escaparate de Tiffany's, Sí. comiéndose un croissant y mirando esas joyas que sueña con tenerlas, pero que no sabe si algún día va a poder tenerlas. Claro. Entonces, esa es muy significativa sobre la atracción del diamante. Querría tenerlo, pero no puedo, Pero me tengo que no- conformarme con mirarlo. Con mirarlo. Pues yo creo que esto lo que nos viene a demostrar un poco es al final la conexión que existe entre las piedras preciosas, entre el ser humano desde tiempos primitivos Sí. hasta la propia actualidad. Claro, ¿no? es una conexión de la naturaleza con el ser humano. Sí, Al final como podríamos todo, claro. decir que es eso. Sí, entonces igual que hay gente que abraza los árboles, pues hay otras personas que la piedra le pueden dar una serie de vibraciones, de vitalidad, no sé, de energía. Una piedra, lógicamente, son muchos siglos, muchos milenios que está ahí y tiene que tener condensada pues no sé, unas fuerzas telúricas o extrañas, porque, a ver, yo no es que sea muy creyente de este tipo de cosas, pero yo recuerdo haber tenido una sensación extraña, no con una joya, pero en una situación. Yo soy una persona bastante escéptica. Y en parte hay que serlo, hay que tener los pies en la tierra y ser Y me pasó escéptico. en la playa Maja, en la del desembarco de Normandía. Sí, wow, es que un lugar muy... Sí, noté una sensación. ¿Qué sensación notaste allí, Fernando? Pues que había muerto mucha gente. Una sensación de inquietud, de decir, bueno, aquí hay muertos o han habido muertos, no sé, que sabía que había pasado, pero que igual es mi subconsciente. No, pero no tiene por se qué. notaba, era también el día, era óptimo para ese pensamiento, porque hacía viento, una niebla muy pegada al suelo. Pero es que después comentándolo con un amigo común, con Pablo Villarrubia, Sí, le mandamos pues, un abrazo aquí. pues lo comentaba, me presentó a una persona que iba muchas veces allí y siempre le pasaba. Le pasaba aquello. Sí, lo mismo. Pero yo creo que al final la conexión entre los lugares y el hombre pues también existe porque va en nosotros. No sé cómo decir, es algo que a mí me pasó, no sé, yo tengo la costumbre de cuando visito un lugar histórico, no he estado en la playa del Desembarco, pero he estado en otros lugares donde tiene mucha fama pues todo lo que se ha vivido, ya sea pues una civilización romana, la civilización egipcia o cualquier, pues la celta o la íbera, y siempre tocar una piedra, intento tocar una piedra por a ver qué me transmite, ¿no? Porque de esa manera creo que quiero captar esa persona que vivió allí hace miles de años y intentar acercarme a lo que ellos pensaban o a lo que ellos sentían en aquel momento. Esto es algo muy personal y muy subjetivo. No, pero ¿no? es una cosa casi normal. A mí me pasa que yo me siento incapaz de estar en un sitio que no tenga historia. Yo necesito ciudades de más de 200 años. Claro. A mí me metes en una ciudad que sea casi reciente, tan aséptica, con todos los monumentos y con todo, o con todas las construcciones, y me nota faltar. Por eso no me apasiona ni Estados Unidos ni nada de eso. Yo necesito que hayan habido alguien antes que yo por allí, caminando por esas mismas calles. Por eso uno siente tanta simpatía por algunos pueblos, algunas ciudades en las cuales notas que estás pisando historia. Y que al final, no sé si tienes tú la misma sensación, es como que te resulta familiar. Como que tú eso ya lo tienes como implícito por algún motivo, ¿no? Claro, el otro día es que siempre se habla de los romanos, ¿no? Que claro, en la península ibérica, evidentemente, pues colonizaron y estuvieron muchísimo tiempo, pero realmente de íberos nosotros tenemos un montón más, un 90% de ADN todavía compartimos con los íberos o con los celtíberos o la zona de la península donde estemos, ¿no? Eso ya nos dice mucho, con lo cual creo que en el fondo yo, por ejemplo, tengo la necesidad pues también, ¿no? De tocar, de sentir las piedras minerarias, que en cierto modo no deja de atraerme, de llamarme como quizá a la gente más pudiente ese tipo de piedras preciosas, pero... Claro, pero no es necesario. Las piedras preciosas yo creo que no es necesario. Es todo lo que te transmite adentro. Vas a alguna ciudad de esas antiguas y estás viviendo tantas vidas. Claro. Sabes que hay, por ejemplo, vamos a poner por caso Toledo o Daroca, que hablábamos antes. Daroca, sí. Que
que personas han pasado allí hace 500 años, por esa calle y casi por ese empedrado. Totalmente. Después la van arreglado. Entonces, caminando por Toledo, dices, bueno, pues es que aquí el Greco se giró y seguramente miró esto, descontando las cañerías y demás, pero este edificio lo vio, y es ese placer de ver cosas que otros han visto para que después vean otros que tú has visto. Entonces esa continuidad del ser humano, que para eso están construidas, las cosas están construidas para permanecer en el tiempo y en el recuerdo. Y al final yo creo que nos viene a recordar que somos lo que somos gracias a todos ellos. Claro. Ellos son los que nos han formado y nosotros seremos ese pequeño granito de arena que formaremos a los siguientes. Por eso un escritor es muy difícil que escriba desde cero, el decir, no, yo es que he creado mi estilo. No, tu estilo viene dado por todo lo que has leído antes, por todo lo que te ha gustado antes, y al final eres una copia de lo que has leído, de lo que has hecho, y después tú posiblemente, si lo haces bien, pues transmitirás tú, y otra persona pues igual coge la colocación de las comas donde las pones tú, etcétera, etcétera. Entonces es una transmisión. Es una transmisión y además también de sentimientos, porque al final nosotros a veces nos sentimos como exclusivamente tenemos un sentimiento propio y es el que impera, pero nos olvidamos de que muchos antes han tenido los mismos sentimientos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, ahora ya que no estamos viajando en el tiempo, pero... No son únicos, el sentimiento no es único, el sentimiento se da desde la noche de los tiempos. Totalmente, desde que el hombre vivía en las cuevas, en las cavernas, ¿no? Que realmente, no sé, la primera persona que pintó, ¿por qué pinta ahí un bisonte y no pinta, o no se queda con los brazos cruzados? Y todo eso, en el fondo, es una transmisión de sentimientos y de conocimiento. Entonces, en el fondo, el ser humano es uno. Totalmente. Mira, fíjate que a mí me encanta la Cueva de los Casares, está en Ribadesca-Hélices, en la provincia de Guadalajara. Es Altamira, yo no digo indudablemente que pero tenemos otras joyas en la península y en España que son dignas de admirar, y la Cueva de los Casares es una de ellas, y además no está masificada todavía, y no tiene pinturas, tiene grabados, y tiene grabados realmente casi únicos en la península, como es la cópula, el embarazo, y claro, a mí lo que me hace pensar, aunque no tengamos pruebas fehacientes de ello, es que muchas de esas figuras eran hechas por la mano de una mujer, porque si estás en un embarazo, por ejemplo, pues ¿no? Pero lo curioso es que viendo todos esos, ¿no? O ciervos, caballos, todo tipo de animales, ¿no? Que hoy tenemos hoy en día, y viéndolos te están transmitiendo, ¿no? Algo que sintieron en ese momento. Y además es curioso, ¿no? porque están llegando unos descubrimientos. Ahora en las cuevas de Altamira hay alguien que está comentando de que los dibujos, por donde están situados, es muy difícil que lo hiciera una persona alta o mayor, sino que habían sido niños. Entonces, fíjate, ¿no? Que cada día se están descubriendo nuevas... Cada día se descubre nuevas cosas, y se tiene que descubrir, pues lo que tú decías de la cueva de Guadalajara. Es que es... Bueno, es que solamente está estudiada un 10%, es muy honda, y todavía quedan por descubrir muchas más grabados, ¿no? Pero fíjate, es como en Cueva del Hierro, un pueblo de Guadalajara también, que entré y era una mina de hierro de la época romana. Es que estaban los picos allí clavados, no clavados, sino las lascas que habían hecho esos picos, y la mayoría eran niños, porque también estaban bajitos, porque bueno, podían estar picando durante mucho más tiempo, ¿no? Al final muchos de ellos imaginamos que morirían porque encerrados allí dentro. Pero claro, con la duración de vida que tenía en aquella época, ya un niño a los 9 años era una persona adulta de la nuestra, o sea que el que pasaba de 30 años ya era casi un milagro. Pero bueno, que somos eso. No olvidemos de dónde venimos, y ver yacimientos, ruinas, museos, nos hacen recordar que venimos de personas... Además, siempre de todas esas cosas hay que hacerla con la inocencia del que teóricamente no sabe. Claro. Es decir, no, porque si vas ahí ya haciendo excesivamente análisis, al final acabas perdiendo, no sé... La esencia. La esencia. Bueno, por eso la mirada del niño siempre es mucho más potente que la del mayor, primeramente porque se va a dar cuenta de detalles que ya nosotros lo damos tan por sentado que ya no los vemos. Es verdad, es totalmente cierto.
Bueno, pues esperemos que nunca perdamos esa esencia, esos niños internos, interiores que tenemos todos, y que al final lo que yo creo que podemos sacar la conclusión en la hoguera de la Aquelarre Bostik es que al final nosotros creamos nuestra propia realidad, que las piedras van intrínsecas en el ser humano, en la naturaleza, es una unión, una comunión, pues que lleva toda la existencia del hombre, y que al final, pues bueno, podemos pensar que algunos de ellos son un poco, la verdad que tienen gafe, vamos a decirlo de esa manera, no, pero es que, y otros a lo mejor el gafe lo creamos nosotros más que la piedra. No, pero es que como las personas, hay personas, resultará broma, pero hay gente que son gafes, hay gente, sí. ¿No? Y lo son, no es una cosa que me esté inventando, yo he conocido auténticos gafes. O sea, personas que sabías que si ese día hablas con ellos te iba a salir todo mal o iba a pasar una barbaridad. O que son negativos por naturaleza, ¿no? Sí, que sí, siempre te están contando penas y penas y penas y penas, y al final tú parece que te caes, ¿no? Exacto, no, sí es contagioso, hombre, eso es contagioso. La alegría se contagia, pero la tristeza y el mal rollo también, ¿no? Sí, no, pero el gafe sí que existe, es una cosa que yo tengo muy demostrado desde que eso que decimos, hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada, sí, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues todo le sale bien, y otro, el pobre, que es una buenísima persona, parece que dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le está pasando? Entonces, claro, y no, nunca controlamos. Y no ha visto un diamante en su vida de exactamente, cerca, ¿no? Exactamente. Bueno, Fernando, pues qué gran placer haberte tenido en la hoguera de Aquelarre. Ya sabes que siempre que llamas, si tú me dices ven, lo dejo todo. Como Muchas dice el bolero, gracias. Es entonces, de verdad un placer, porque aprendemos muchísimo contigo, y además tienes tantas cosas que contarnos que yo espero que vuelvas pronto. Sí. Y te voy a soltar de los pies, que los tienes atados. Sí. Te voy a dejar que te vayas, no te vamos a sacrificar. Claro, porque si no, no podré venir. Si no me voy, no me puedo venir. Podemos hablar de manicomios, podemos hablar de cárceles, de prisiones, podemos hablar de cementerios. De muchas cosas, Y seguramente de futuros proyectos que están a la vuelta de la esquina. Sí. Y que seguramente que bueno, pero pues, hasta el próximo año saldrá alguna cosa, y entonces aquí estaré yo en Aquelarre Bostik para contárosla. Pues será todo un placer, y bueno, vosotros muchas gracias por el acogimiento que está teniendo Aquelarre Bostik, y nada, que espero que sigáis ahí. Y si queréis ganar un libro de Fernando Gómez, Joyas Malditas, Enigmáticas y Malditas, solamente, fíjate qué fácil, solamente tenéis que entrar en el canal de YouTube de Roman Polanski Aquelarre Bostik, darle a like y poner un comentario sobre qué os ha parecido el programa y nuestro invitado Fernando Gómez, y también en la plataforma de iVoox de Aquelarre Podcast, y también suscribiros, dejar un comentario, y esto será para vosotros. Y ahora únicamente solo me queda por decir, y ahora nos vais a llamar brujas.